Muchas gracias. Si gustan pasar, por favor. Gustan pasar para que iniciemos el primer panel. Muchas gracias. Adelante, adelante, por favor, tomen sus asientos. Bien, vamos a dar inicio a este primer panel de nuestro Foro de Eficiencia Energética en el Transporte, Tecnología para la Movilidad, y para llevar a cabo la moderación de este panel hemos invitado a la doctora Angélica Lozano del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. La doctora es especialista en análisis de sistemas de transporte en las áreas de tráfico vehicular, diseño de redes de transporte, redes multimodales de transporte urbano de carga, transporte de materiales peligrosos, sistemas avanzados de información al viajero y sistemas inteligentes de transporte. Es investigadora, titular del Instituto de Ingeniería, como lo había mencionado, de la UNAM, responsable del Grupo de Investigación en Ingeniería de Transporte y Logística de este mismo instituto, profesora de Análisis, Diseño y Modelación de Redes de Transporte del Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería de la misma UNAM. Bienvenida, maestra, doctora, muchísimas gracias. La mesa es suya. Bueno, vamos a tener en esta sesión, en este panel, 4 presentaciones, 4 ponentes, cada uno nos hablará sobre su tema, sobre unos 15-20 minutos, y después procederemos a la serie de preguntas para cada uno. Bueno, el primer ponente es Francisco Moya, que es gerente de la línea de negocios de tráfico urbano de la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SICE. Francisco Moya comenzó su carrera profesional en 1994, participando en el diseño, programación y puesta en marcha de diferentes proyectos ITS, de tráfico urbano, tráfico interurbano, túneles, etc. Actualmente desempeña el cargo de gerente de tránsito urbano y Smart Cities de SICE. Bueno, démosle un aplauso de bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me pones la otra presentación, por favor? Yo creo que con 15 minutos que me han dejado vamos a tener poco tiempo. Sí. No, la otra presentación, la de congresos. Muy buenos días a todos. Bueno, yo quería comenzar un poco la presentación indicando un axioma, ¿de acuerdo? Que creo que todos vamos a estar un poco de acuerdo, que es mejorando todo el sistema de movilidad y tránsito urbano en la ciudad vamos a conseguir de una manera directa una eficiencia energética, como por supuesto además una mejora en todos los temas económicos y sociales relativos a la movilidad y el tránsito urbano. Muy bien, inteligencia aplicada a la movilidad urbana. A mí me gusta definir bastante el concepto de inteligencia, ¿de acuerdo? Porque nosotros normalmente lo aplicamos a lo que es tecnología, tecnología y tecnología, ¿de acuerdo? Solamente con tecnología y, por supuesto, con la materia gris de todos los ingenieros que participan o participamos en este tipo de proyectos, ¿de acuerdo? Podemos hacer que todas las ciudades en el mundo tengan una movilidad un poco más sustentable, ¿de acuerdo? Antiguamente, no hace muchos años, unos 5 o 6, se aplicaba el tema de la movilidad única y exclusivamente a los vehículos privados o incluso al transporte público. Hoy en día, el tema de la movilidad urbana
los actores han ampliado no solamente los vehículos privados, sino también, por supuesto, cualquier medio o tipo de transporte público, le hace autobuses, le hace trolebuses, tranvías, etcétera, y también actores, de acuerdo, tan importantes incluso que tienen más prioridad que esto, como pueden ser la bicicleta y, por supuesto, el peatón, de acuerdo. El peatón nosotros ahora mismo lo consideramos un elemento, un actor dentro de la movilidad que tiene una prioridad absoluta dentro de lo que son todos los temas de tránsito, y como tal luego veremos alguna diapositiva en lo que tenemos algunos equipos tecnológicos especialmente pensados para ellos. Un poco para centrarnos en el tema, diremos que la movilidad urbana, lo que es la inteligencia aplicada, básicamente lo que es el core del proyecto se centra en los sistemas centralizados de semaforización y gestión del transporte, ¿de acuerdo? Esto evidentemente lleva mucha tecnología por debajo, lleva muchos subsistemas. Uno, por supuesto, que es el más entendible, son los reguladores o controladores de tránsito o de tráfico, que son, yo creo que todos los entendemos, pero los equipos electrónicos que están ubicados en todas las intersecciones y que hacen, bueno, pues que los semáforos bueno, pues funcionen adecuadamente y estén un poco adecuados a la normativa y a la seguridad vial. Por supuesto, la ingeniería de tráfico. Yo siempre digo que SICE o cualquier compañía del mundo, ¿de acuerdo?, puede tener los mejores equipamientos tecnológicos del mundo, me da igual que sea reguladores de tráfico, otro tipo de equipamiento, equipos incluso software de centro de control, pero si no hay una correcta y una buena ingeniería de tráfico, ningún sistema va a funcionar. Esto es un poco el núcleo, ¿de acuerdo?, de lo que es todo proyecto de regulación semafórica, y luego evidentemente tenemos proyectos anexos o de tecnología anexa que es aplicable también a este tipo de sistemas. Por supuesto, los más entendidos son, bueno, pues los sistemas de fotorrojo que controlan, por supuesto, bueno, pues las infracciones de cuando los conductores se saltan un semáforo. Por supuesto, fundamental la prioridad del transporte público. Esto es algo importantísimo para mejorar todo lo que es el tema de la movilidad. Gestión centralizada de cámaras de vigilancia del tránsito, y nosotros consideramos este tema fundamental, sobre todo a la hora de los operadores del centro de control, pues tener una información en tiempo real, aparte evidentemente de todos los datos que dan las aplicaciones y sensores instalados en la carretera, el tener una visión directa de lo que está pasando en la calle o en la zona, ¿de acuerdo? Bueno, pues es fundamental, ¿no? Bueno, otro tipo de proyectos anexos a lo que es la gestión integral, tenemos accesos a áreas residenciales, empieza a ser muy típico en muchas zonas del mundo. Bueno, pues limitar el acceso a determinadas zonas, normalmente suelen ser zonas residenciales, a aquellos vehículos que viven dentro de la zona. Entonces, bueno, pues hay la tecnología a aplicar en este tipo de casos, bueno, pues son lecturas de matrículas con listas blancas y listas negras, ¿de acuerdo? Y luego ya va un poco en función de las características de la ciudad, poner barrera física o no para que aquellos que no están habilitados no puedan entrar. Por supuesto, infracción de stop. Esto pasa en todas partes del mundo, ¿de acuerdo? Que normalmente las señales, pues muchas veces están de regalo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo que es los sistemas de enforcement o los sistemas de fiscalización, se han desarrollado también equipos que detectan directamente cuando un vehículo no realiza la detención obligatoria en un sistema de stop, ¿de acuerdo? Por supuesto, cinemómetros o radares de velocidad. Aquí voy a hacer una distinción. Normalmente o antiguamente lo que se solían poner eran cinemómetros en lo que medían la velocidad en el punto, ¿de acuerdo? Y si esa velocidad superaba un determinado umbral, bueno, pues a ese vehículo se le aplicaba una sanción. ¿Esto en qué ha derivado? Bueno, pues ha derivado realmente en el que los conductores ya se empiezan a aprender dónde suelen estar colocados estos cinemómetros, y justo cuando van a pasar por ese punto, pues pegan el frenazo. Entonces, para eso se ha inventado el concepto de velocidad en tramo, ¿de acuerdo? Que es establecer este mismo tipo de controles en las entradas y salidas de grandes avenidas, ¿de acuerdo? Es un concepto normalmente que se aplica en tráfico interurbano, pero que también se aplica en zonas urbanas, en grandes avenidas, y lo que se hace es medir la velocidad media del vehículo en circulación en ese tramo de vía. Si supera la velocidad media, ¿de acuerdo?, el vehículo pues puede llegar a ser sancionado. Por supuesto, accesos a carril bus. Esto es muy típico, ¿de acuerdo?, en el que hay zonas exclusivamente dedicadas a unos determinados vehículos que suelen ser invadidos por vehículos particulares. Ahí la tecnología ya también permite localizar y verificar que todo vehículo que está circulando por ese tipo de carriles tiene habilitación o tiene autorización para ello. Comentaba al principio de la intervención que una de las principales prioridades o la principal prioridad en los sistemas de movilidad urbano es la gestión del peatón, ¿de acuerdo? Y dentro del peatón hay un colectivo muy especial que nosotros le tenemos especial cariño, que son las personas con movilidad reducida, las personas con algún grado de discapacidad.
Para eso también existe tecnología dentro de este ámbito, ¿de acuerdo?, que puede llegar a hacer un poco la vida más fácil a ese tipo de personas. Evidentemente se aplica a las personas en general, ¿de acuerdo? Y bueno, pues uno de los proyectos o de los productos que nosotros desarrollamos en su momento es la gestión de plazas reservadas a discapacitados, en el que se controla de una forma automática que el vehículo que está aparcando en esa plaza tiene autorización o no tiene autorización. Y luego, ligando un poco con la anterior presentación, ¿de acuerdo?, cualquier equipamiento o tecnología de ITS aplicada en el tráfico interurbano también puede ser aplicada, por supuesto, en el tráfico urbano. Léase, por ejemplo, los paneles de mensajes variables. Bueno, un poco, esta diapositiva la vamos a pasar muy rápido. ITS, ¿de acuerdo?, aplicado a la movilidad urbana. ¿De acuerdo? El control de tráfico urbano se incluye dentro de lo que es la gestión general de los sistemas ITS, sistemas inteligentes de transporte, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el concepto de ITS es un término muy general que describe un amplio rango de tecnologías orientadas a mejorar la gestión del tráfico, ¿de acuerdo? El objetivo fundamental de la gestión inteligente integral de la movilidad urbana que ofrecemos nosotros es ofrecer a los ciudadanos una movilidad sostenible, ¿de acuerdo? Y evidentemente, y enlazando también con el objetivo de este foro, los logros que se pretenden conseguir básicamente son tres. Por supuesto, un tema social, que es conseguir un sistema de transporte ciudadano confortable, por supuesto medioambiental, ¿de acuerdo? Y enlazado tanto con el social como con el medio ambiente, el tema económico. La plataforma de gestión del tráfico urbano, gestión inteligente de la movilidad, está actualmente enmarcada dentro de la compañía que represento, dentro de lo que es el concepto de ciudades inteligentes o Smart Cities. Como comentaba anteriormente, inicialmente todos los sistemas de gestión de tráfico estaban enfocados solamente o básicamente a lo que es el vehículo privado, ampliando esta definición a ciudades inteligentes, Smart Cities, como queramos llamarlos, o movilidad integral, ¿de acuerdo? Ya tenemos muchos actores en los que tenemos que hacer que convivan de una forma razonable. Y esto se consigue, como decía también anteriormente, a base de tecnología y mucha materia gris puesta dentro de esta tecnología, ¿no? Básicamente, el núcleo de todo este proyecto es una mejora en los sistemas de gestión centralizada semafóricos. Evidentemente, si no mejoramos este primer punto de partida, difícilmente vamos a lograr solucionar el resto de problemas. Entonces, de una forma bastante sucinta, los distintos elementos que conforman este sistema de gestión semafórico es, por supuesto, un software de control centralizado, ¿de acuerdo?, que esté ubicado en el centro de control y que tenga acceso directo y permanente a todas las intersecciones de la ciudad, ¿de acuerdo? Uno de los grandes errores que se han cometido en los últimos años en algunas grandes ciudades del mundo, ¿de acuerdo?, es intentar controlar las intersecciones de forma individual. Esto realmente es un error. Hay que controlar la ciudad desde una perspectiva global, ¿de acuerdo? Como comentaba también en la primera diapositiva, uno de los elementos fundamentales son los controladores o reguladores semafóricos, bueno, pues que no dejan de ser todos los equipamientos instalados en intersecciones que manejan todo lo que son los cabezales semafóricos. Por supuesto, una red de comunicaciones. Sin una red de comunicaciones, ninguno de estos elementos se pueden enlazar entre sí. Todos estos sistemas pueden funcionar en cualquier tipo de red de comunicaciones, desde los antiguos RS232 hasta comunicaciones inalámbrica, WiMAX, etcétera, etcétera. Evidentemente, si nosotros vamos a incluir dentro de esta red de comunicaciones equipamiento que consume mucho ancho de banda, como pueden ser cámaras de televisión, necesitamos ya una red potente. Yo creo que prácticamente el 99% de los últimos proyectos que nosotros hemos instalado siempre ha sido con fibra óptica. Bueno, otro elemento importante son los detectores, ¿de acuerdo? Detectores que miden básicamente la presencia de vehículos o la presencia de otro tipo de actores, por ejemplo peatones, luego lo veremos un poco más en detalle, y que lo que hacen es actuar como demandas dentro de lo que es el sistema global de tráfico. Básicamente, un poco por definirlos, existen dos tipos de detectores, uno lo que son los tácticos, que son los que estimulan la demanda, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un paso de peatones con poco tránsito, en el que cuando se detiene, pues automáticamente se le abre la fase de verde. Y luego los estratégicos, que son los importantes realmente para establecer una correcta ingeniería de tráfico, que son los que captan todas las condiciones del tráfico y que es la base de toda la ingeniería para poder gestionar de una forma eficiente la ciudad. Todos los detectores, simplemente a título informativo, pueden ser virtuales o por lazos inductivos. Antiguamente se ponía el 100% todo con lazos inductivos instalados en el pavimento, y ahora lo que se está haciendo últimamente es utilizar la tecnología por visión artificial, en el que, bueno, pues se van instalando cámaras
inicialmente el coste quizás sea un poquito más caro, pero luego el mantenimiento es bastante inferior y permiten además poder controlar ya hasta 4, 6 y 8 carriles un poco en función de la configuración que tienen. A partir de aquí podemos empezar a integrar diferentes tipos de equipamientos, ¿de acuerdo?, dentro de estos sistemas, como por ejemplo los paneles de mensaje variables o los tableros, tal y como se comentaba anteriormente. Bueno, como cualquier proyecto tecnológico, y los sistemas de tránsito urbano no son una excepción, tienen que ser diferenciados mediante capas, ¿de acuerdo? El nivel inferior, que es el que nosotros llamamos la capa número 3, son todos aquellos equipamientos que están a nivel de calle, ¿de acuerdo?, a nivel de zona. Por ejemplo, detectores virtuales, prioridad del transporte público, controladores de tráfico, paneles, radioenlaces, sensores Bluetooth para medición de tiempos de recorrido, sistemas de control de foto rojo, cinemómetros, todos aquellos equipamientos que a nosotros se nos pueda ocurrir y que están instalados físicamente en la calle. El nivel superior, el nivel 2, ¿de acuerdo?, es la red de comunicaciones. Como hablábamos antes, existe infinidad de métodos de comunicaciones, radioenlace, inalámbrico, etcétera, pero bueno, básicamente y lo normal en proyectos ya de gran envergadura es instalar siempre fibra óptica, ¿de acuerdo? El nivel 1 es el sistema de control centralizado semafórico como tal, ¿de acuerdo? Y luego una tendencia que estamos viendo últimamente es la implantación dentro de este tipo de sistemas, y ya cuando estamos hablando de ciudades inteligentes o smart cities, de implantar una capa denominada cero, ¿de acuerdo? Muchas veces nosotros tenemos sistemas dedicados exclusivamente a la gestión del tráfico, pero el propio centro de control o la propia administración puede estar manejando otro tipo de sistemas. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor clarifica bastante, que son los sistemas de control medioambiental, que son capaces de medir mediante casetas, por ejemplo, pues el ozono, las partículas en suspensión, etcétera, etcétera. Si los sistemas de control de tráfico tuvieran esa información, quizá pudieran actuar de una forma más eficiente dentro de bueno, pues las condiciones reales de movilidad. Por ejemplo, cuando está subiendo mucho los óxidos de nitrógeno, pues a lo mejor cerrar determinadas zonas de la ciudad. Eso no se consigue normalmente integrando dentro de la misma capa de gestión de tráfico, se consigue integrando dentro de una capa cero, que básicamente lo que hace es unir dentro de una capa software diferentes funcionalidades. ¿De acuerdo? La capa 1, ¿de acuerdo?, que es la gestión semafórica como tal, con todos sus equipamientos anexos, también se puede dividir en tres niveles. El nivel 1, por supuesto, es el centro de control. Esto es igual en tráfico interurbano, en túneles, en cualquier centro de control que nosotros podamos visitar, con un video wall, comunicaciones, ¿de acuerdo?, enrutadores y, por supuesto, puestos de operación, etcétera, etcétera. El nivel 2, bueno, depende un poco de la arquitectura que tengamos, podemos establecer diferentes métodos de comunicaciones, insisto, en la necesidad de instalar normalmente equipo de fibra óptica, y luego los controladores locales con su equipamiento interno, que son los que realmente, ¿de acuerdo?, pues gobiernan las intersecciones. Bueno, ¿cómo se consigue esto? Nosotros desarrollamos hace ya muchos años un sistema de control centralizado que lo denominamos ADIMOT, ¿de acuerdo?, que bueno, es el acrónimo de Técnica de Optimización Multialgorítmica Adaptativa, que es un sistema de control centralizado para el tráfico basado, y esto es fundamental, en un concepto multialgorítmico, ¿de acuerdo? Existe la tendencia a creer que los sistemas adaptativos son la mejor solución para todos los problemas de movilidad en las ciudades, y nosotros, por nuestra experiencia, creemos realmente que eso es un error. El sistema, como veremos ahora a continuación, permite el funcionamiento en diferentes métodos de funcionamiento, como pueden ser, bueno, pues el típico que todos conocemos, con planes horarios, ¿de acuerdo?, planes fijos en el que a determinadas franjas del día pues establecen unos tiempos de verde, tanto para peatones como para vehículos, y luego hay otros que llamamos de tiempo real o adaptativos, que en función de los datos de tráfico, bueno, pues adapta a las necesidades reales. Nosotros, por la experiencia, hemos comprobado que ninguna ciudad en el mundo es igual a otra, ¿de acuerdo?, con lo que antes de establecer una técnica de optimización para esa movilidad, lo primero que hay que hacer es estudiar muy bien la ciudad a nivel de ingeniería de tráfico y, por supuesto, zonificarla. Eso significa que no toda la ciudad tiene un tráfico homogéneo. La zona norte, por ejemplo, la Ciudad de México, puede tener una determinada forma de moverse, la zona sur otra, la zona este otra y la zona oeste otra. Y para cada una de esas zonas pues puede existir una algorítmica de funcionamiento diferente. ¿De acuerdo? Como comentaba, básicamente el sistema funciona en
en estos módulos de funcionamiento, que selecciona la línea de planes fijos, de acuerdo al día de la semana, a la hora del día, etcétera, etcétera. Selección manual, por supuesto, el operador siempre puede tener la última palabra desde un centro de control para establecer los tiempos de verde, por decirlo de una manera sencilla, o los planes de tráfico que están establecidos en las diferentes intersecciones. Selección dinámica, que en función de los datos de los detectores que yo tenga en la vía, pues establezco el plan de tráfico, bueno, pues que mejor se adapta a las necesidades, y luego, como comentaba, el sistema adaptativo, que en teoría es capaz de adaptarse continuamente a las necesidades del tráfico. Un poco simplemente por centrarnos y por cerrar quizá el concepto de ingeniería de tráfico que comentaba antes, esto es lo que se suele hacer, o nosotros por lo menos solemos hacer en todas las ciudades en las que hemos trabajado, ¿de acuerdo? Que es primero coger la ciudad y zonificarla en diferentes áreas. Estas áreas tienen que tener un comportamiento homogéneo del tráfico. Dentro de cada una de sus áreas, lo que establecemos luego son las rutas de coordinación o las ondas verdes, ¿de acuerdo? Que son las que establecen que, bueno, pues en una determinada avenida, ¿vale? Pues cuando yo arranco el vehículo sea capaz de pasarla con todos los semáforos en verde y sin detenerme. Ese realmente es el principal objetivo de los sistemas de gestión de tráfico aplicados exclusivamente al vehículo. Y luego, como comentaba anteriormente, una vez que ya tengo definidos todos los conceptos o las entidades lógicas, estrategia, subárea, etcétera, etcétera, lo que hago es establecer una estrategia para cada una de estas zonas. Es decir, como comentaba antes, para la subárea número 1 y la subárea número 2, o 101 y 102, puedo establecer la estrategia 1, que significa que de 8 de la mañana a 10 de la mañana la forma más razonable de que funcione es con unos planes fijos horarios. Pero quizá de 10 de la mañana a 1 de la tarde a lo mejor es mejor que me funcione en modo adaptativo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, simplemente por representarlo de una forma gráfica, ¿de acuerdo? Esto es un sistema de control de tráfico con planes fijos, en el que se establece a determinadas horas del día un plan que ya está prefijado, plan prefijado que tiene que venir, por supuesto, de una gran labor previa de ingeniería de tráfico. ¿Bien? Siguiente. Y luego los sistemas adaptativos a nivel general son los que, bueno, pues van adaptando el plan o el plan del tráfico a las condiciones, ¿de acuerdo?, del flujo vehicular, que son captadas por los diferentes equipos, los detectores, los sensores Bluetooth para establecimiento de tiempos, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, hay un concepto fundamental en cuanto al tema de movilidad, que es el control de la congestión. Nosotros normalmente siempre tendemos a intentar liberar en las zonas congestionadas el número de vehículos que está dentro, ¿de acuerdo? Bueno, si tengo una zona congestionada con muchos vehículos, lógicamente para liberarla lo que tengo que hacer es sacar los vehículos. Se inventó ya hace bastante tiempo y con bastante éxito en ciudades, por ejemplo, como Madrid, está bastante implantado, que es el control de la congestión de compuertas o gating. Entonces, lo que se establece, y esto se hace a través del centro de control y con la algorítmica, por supuesto, apropiada y después de un estudio adecuado, lo que se hace es que la zona controlada, que puede ser, por ejemplo, el casco histórico o una zona importante dentro de la ciudad, es lograr que nunca llegue a congestionarse. Esto, bueno, pues tiene su particularidad a nivel de ingeniería y se logra realmente haciendo que los vehículos, ¿de acuerdo?, no entren a la zona controlada, sino estableciendo diferentes compuertas o tramos compuertas, como está representado ahí, y en función de la densidad de tráfico que yo tenga en la zona controlada, voy dando paso a esos vehículos. Son diferentes estrategias para lograr una movilidad. No solamente es el mover bueno, pues los semáforos para que se pongan en una fase o en otra. Pasa. El sistema antibloqueo de cruces es otro concepto fundamental dentro de lo que es la gestión de la movilidad inteligente, y es lograr en los sistemas en los que hay, básicamente como tenemos aquí, intersecciones en forma de cruz, que nunca llegue a bloquearse. Vemos rápidamente que nosotros tenemos detectores tácticos, ¿de acuerdo?, que detectan que existe una cola dentro del movimiento que está ahora mismo a la derecha, y en condiciones normales o en otras situaciones lo que hubiéramos hecho es cerrar los dos movimientos. No, existen alternativas, ¿de acuerdo?, para cerrar única y exclusivamente el movimiento que está congestionado, dejando el movimiento de arriba libre para que nunca el movimiento transversal llegue a estar bloqueado. Bueno, en su concepción tradicional, como comentaba anteriormente, solamente teníamos sistemas de gestión de tráfico. Ahora esta concepción se ha ampliado, ahora estamos hablando de sistemas inteligentes, Smart Mobility, ¿de acuerdo? Y es una plataforma de gestión del tráfico que incluye integración con
con muchos actores como paneles, parkings, cámaras de televisión, detectores o, como comentaba anteriormente, otro tipo de tecnología que inicialmente quizá no tenga nada que ver con el tráfico, como pueden ser los sistemas de medición de calidad del aire. Esto es una representación gráfica de lo que podemos encontrarnos en un centro de control, ¿de acuerdo? Es la aplicación que desarrollamos nosotros en su momento, que se llama ADIMOD, y que mediante un mapa georreferenciado tenemos una localización de toda la ciudad, ¿de acuerdo? Y representamos mediante un código de colores todas las intersecciones que están controladas y están centralizadas. Y no solamente las intersecciones, sino cualquier equipamiento que está integrado entre las intersecciones, cámaras de televisión, paneles de mensajes, detectores, aforadores, etcétera, etcétera. Bueno, un poco una representación quizá un poco más esquemática. Estos son lo que hemos denominado anteriormente las rutas de coordinación, ¿de acuerdo? Y mediante un código de colores yo puedo establecer que esas intersecciones en un color verde pues están ahora mismo activadas a fase, en un color rojo pues están activadas en la otra fase y a lo mejor quizá, no recuerdo ahora bien, en color negro pues es que no comunican. Bueno, las características del sistema DIMOD, el concepto Smart Mobility, tengo un minuto, con lo que creo que voy a ir un poquito más rápida. Bueno, comentaba anteriormente, la movilidad no solamente son los vehículos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de vehículos, por supuesto, incluyendo bicicletas, los peatones. Para nosotros, y pues con la experiencia que tenemos en proyectos en los 5 continentes, creemos que debe de tener la prioridad absoluta en la gestión de la movilidad. Por supuesto, transporte urbano y luego, todos y cada uno de los actores que pueden influir en este tipo de sistema, ¿no? Por ejemplo, tenemos que saber que tenemos una zona aeroportuaria, tenemos que saber que tenemos paradas de taxis, que tenemos a lo mejor alguna ruta de ambulancia de escape o de emergencia y todo eso tiene que estar integrado en el sistema de gestión inteligente de la movilidad para poder llegar a ser de una forma eficiente. El sistema está basado 100% en plataforma web, ¿de acuerdo? Esto significa lo que todos entendemos, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes puestos de operación en el que a través de un navegador podemos ver la aplicación, pero luego, ¿de acuerdo? Pues desde cualquier puesto remoto, y ya estamos hablando de iPads, de Android, etcétera, etcétera, podemos tener un control absoluto, evidentemente, con los privilegios adecuados a lo que es el sistema. Esto es fundamental, sobre todo también, no solamente para la operación del sistema, sino también para su mantenimiento. ¿Vale? Bueno, como comentaba, acceso remoto a todos los servicios desde cualquier parte. Esta es una de las máximas, ¿de acuerdo?, de la gestión integral de la movilidad. Bueno, esto es un poco un datasheet de lo que es el regulador de tráfico, de la serie MFU que ponemos nosotros en los diferentes proyectos. Como comentaba antes, prioridad al transporte público es algo fundamental, ¿de acuerdo? Tenemos que tener una gestión correcta de la prioridad porque eso redundará siempre en una mejora no solamente de la movilidad a nivel general, sino también una eficiencia energética, que es el objetivo de este foro. Por supuesto, información al usuario. Tenemos información a través de las páginas web, a través de Twitter, a través de Facebook, paneles de mensajes. Esto es fundamental. Una ciudad puede tener la mejor tecnología del mundo, la mejor ingeniería de tráfico del mundo, pero si esa información no se le envía al usuario en tiempo real, realmente esa información no vale para nada. El usuario tiene que estar siempre completamente enterado de lo que está pasando en su entorno para que pueda tomar las acciones oportunas. Bueno, comentaba antes el tema de los detectores, ahora solamente se ponen detectores virtuales, que básicamente, ya entiendo que es conocedor de todos, son cámaras de acuerdo como aforamientos y lo que hacen son cámaras fijas y lo que hacen es detectar la presencia del vehículo y a partir de ahí se establece el resto de las variables de control de tráfico. Sistemas de foto rojo, ¿de acuerdo?, que lo que hace es verificar que el vehículo se ha pasado el sistema en el semáforo en rojo y luego un sistema LPR, ¿de acuerdo?, que le capta la matrícula y toda esa información pasa a la administración para que proceda a la correspondiente sanción, si es que procede. Sistema de invasión de carril, el procedimiento es el mismo, son sistemas de control, como vemos ahí en la fotografía de la izquierda, de evitar la invasión de vehículos que no están autorizados y lo que hace exactamente también es localizar la matrícula y ponerla a disposición de la administración para que proceda a la sanción. Bueno, esto es un poco un ejemplo de lo que podría ser una gestión de matrículas. Todo esto son ejemplos reales, ¿de acuerdo?, de centros de control. ¿Sí? Cámaras, por supuesto, decía antes que eso es fundamental, que el operador tenga una visión de lo que es la movilidad directa de la ciudad. Accesos a zonas restringidas, el procedimiento técnico es exactamente el mismo, sistemas de detección y luego un sistema de lectura de matrículas.
Y luego plazas reservadas a colectivos especiales, por ejemplo, a las personas con movilidad reducida, como comentaba antes. Bueno, pues hay plazas que están reservadas a este colectivo, pero bueno, todos sabemos la problemática que hay con este tipo de sistemas. Entonces ya existe tecnología integrada dentro de estos conceptos Smart City para bueno, detectar que la persona que ha ocupado en esa plaza, bueno, pues tiene realmente la potestad o la legalidad para poder hacerlo. Con esto ya acabo. Con esto ya acabo. El sistema, esto es otro sistema también dedicado a las personas con movilidad reducida, es el sistema de paso inteligente de peatones o safe cross. Normalmente lo que se suele establecer en los pasos regulados por semáforo es un tiempo fijo de verde, ¿de acuerdo?, para los peatones. Pero existen situaciones, por ejemplo, al lado de una estación de tren, una estación de metro, incluso algún centro de rehabilitación, como a nosotros nos ha pasado el caso, que el tiempo que está asignado a ese paso de verde, a esos peatones, no es el adecuado. La tecnología nos permite, de acuerdo, con sistemas de visión artificial, comprobar que todavía existe gente pasando, ¿de acuerdo? Y si existe gente pasando y sobre todo si se está moviendo a una velocidad más reducida, aumentar de forma paulatina ese tiempo de verde para que pueda pasar de una forma segura. Esto evidentemente se aplica a las personas con movilidad reducida, pero es extensible a todas las personas. Bueno, casos de éxito, ¿de acuerdo? Si pasa un poquito, pasa otro si quieres y el siguiente. La última diapositiva, un caso de éxito. Claro, todo esto tiene que tener una razón de ser, ¿de acuerdo? Todo esto es muy bonito, pero luego tenemos que demostrar ante la Administración y los ciudadanos que realmente estos sistemas son eficientes. Un poco el resumen, esto evidentemente viene de un trabajo bastante importante a nivel de ingeniería, pero un caso concreto de la ciudad de Ibarra es en Ecuador, que lo hemos acabado el proyecto el año pasado. Hicimos un estudio antes y un estudio después de implantar el proyecto y con datos objetivos, ¿de acuerdo?, os podemos indicar que el tiempo de viaje medio ha disminuido un 41%, la velocidad media se ha incrementado un 69%, el tiempo de parada un 47% y las emisiones medias de dióxido de carbono han disminuido en un 49%. Yo creo que esto es un poco el resumen de por qué los sistemas inteligentes de transporte, los sistemas inteligentes de tráfico son tan importantes. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Al final vamos a dejar las preguntas, supongo que tienen muchas porque es un tema fascinante. Pero ahora tenemos al segundo ponente, que es el licenciado Carlos Olivares Santos, que junto con Rafael Espósito vienen en representación de Alfredo Pérez Guzmán, subdirector de Gestión de Recursos y Operación de Bienes Concesionados de Banobras. El licenciado Olivares Santos es egresado de la UNAM con formación en Auditoría y Planeación, con 15 años de experiencia en Planeación, Auditoría, Reingeniería de Procesos y Desarrollo Organizacional en Banobras. Es profesor de actividades de posgrado en Desarrollo Gerencial de la UNAM y actualmente es gerente de Operación de Bienes y Bienes Concesionados en Banobras. Ha impulsado varios proyectos en fideicomiso de carreteras, por ejemplo, la autopista de Durango-Mazatlán, la Guadalajara-Colima y la Tlacomulco-Marabatía, entre otros. Bueno, démosle la bienvenida al licenciado. Bueno, ya nos dijeron que es poco tiempo. Yo les voy a platicar un poco la importancia que tiene Banobras en el tema carretero. Actualmente Banobras tiene concesionados 4.282 kilómetros. Están concesionados a través de 4 fideicomisos, que uno es el Fondo Nacional de Infraestructura, que es operado por Capufe, otro es Toluca-Tlacomulco, otro es Guadalajara-Colima y el tema que vamos a tratar es Tlacomulco-Marabatío. Nosotros como Banobras estamos encargados de la operación de las autopistas y un caso de éxito que hace un rato Luis Lezama lo comentó, es el tema de Tlacomulco-Marabatío. Les voy a comentar brevemente, y voy a ceder la palabra a Rafa, por qué es un caso de éxito. Nosotros en 2012, a pesar de que somos el concesionario más importante de México, por el número de kilómetros con los cuales operamos, tuvimos la oportunidad de hacer una inversión muy fuerte en Tlacomulco-Marabatío de más de 150 millones, para impulsar un nuevo modelo de operación. Este nuevo modelo de operación, si nos vamos a la siguiente por favor, este nuevo modelo de operación iba a ser aplicado en la carretera Tlacomulco-Marabatío. Les comento un poco qué es Tlacomulco-Marabatío. Es una carretera de 64 kilómetros que conecta, la que sigue por favor, que conecta básicamente al Distrito Federal, bueno,
empieza el eje en Distrito Federal, luego nos vamos por la Marquesa, luego nos vamos a Toluca. Bueno, esta carretera es uno de los principales ejes carreteros para conectar con el norte. Como les comento, es una carretera de 64 kilómetros, aparentemente es una carretera muy chica con la dimensión que tenemos concesionados, que son 4.182. Sin embargo, la inversión que se hizo nos permitió generar un nuevo modelo de operación y orgullosamente es la primera carretera que tenemos con elementos inteligentes de transporte. En mayo de 2013 la inversión empezó, voy a comentar desde el principio, en 2012 se empezó a perfilar el nuevo modelo de operación. En mayo de 2013 se iniciaron los trabajos de modernización en donde se empezaron a instalar, como ya lo comentaron, todos los elementos ITS y empezó la transformación de las carreteras a cargo del gobierno federal para instalar elementos ITS. El nuevo modelo de operación, vamos a la siguiente, el nuevo modelo de operación sobre las cuales están operando actualmente los esquemas operados por Capufe. En la parte verde encontramos en qué consiste. Básicamente es una operación tradicional en donde se hacen contratos indefinidos, no hay esquemas de rendimiento, no hay parámetros de evaluación y el nuevo modelo de operación lo que consiste es en generar indicadores de gestión, parámetros de evaluación. Los encargados de la autopista son 3 agentes, que es un operador, un agente administrador y un mantenedor rehabilitador. Y este nuevo modelo de operación nos dio la pauta para que nosotros podamos impulsar los elementos ITS. ¿Por qué? Porque a través de este nuevo modelo ya todo se mide a través de la eficiencia. Ahorita Rafael les va a explicar a detalle, pero les voy a poner un ejemplo. En el esquema tradicional, si ustedes tienen un accidente, lo reportan por el 074, que es el que está operando actualmente Capufe, y bueno, y dependemos de una disposición de elementos para que lleguen a atender un requerimiento o la petición. En el nuevo modelo de operación, sobre todo en Atlacomulco, ya tenemos un indicador en donde tienen que llegar en un periodo no máximo de 30 minutos, o dependiendo de la gravedad, y todo es monitoreado a través de las cámaras, todo es monitoreado a través de los postes OS, es monitoreado a través de indicadores de velocidad. Entonces, básicamente con los elementos ITS, Banobras ha logrado generar un modelo muy eficiente que nos ha generado un desarrollo y un modelo para los otros fideicomisos, el cual estamos impulsando para el Fondo Nacional de Infraestructura y estamos impulsando para Guadalajara, Colima. Si me permiten, a continuación Rafael Expósito les va a detallar todos los elementos que contiene esta instalación que se hizo de elementos ITS y van a poder conocer los beneficios que tenemos y algo muy importante, lo que el gobierno federal está haciendo en carreteras. Por favor. Sí, buenos días. Soy Rafael Expósito. El suministro de equipamientos a este tramo carretero lo llevamos, formamos parte del contrato de operación que incluía en su parte inicial el suministro de los sistemas. En este caso pertenezco a la Sociedad Industrial de Construcciones Eléctricas, que estamos en la operación en conjunto con OCAXA. ¿Vale? Sí. Bueno, de manera, voy a ir comentándole, porque hay cosas que ya han ido hablando otros Luis Lezama y que además, para no redundar en lo mismo, si quiere avanzamos un poco, en definitiva, los elementos de ITS. Aquí hacemos una pausa, no, en la siguiente slide. Sí, aquí un poco hacemos un resumen de todo el equipamiento que se ha suministrado, cómo ha aportado de alguna manera a la eficiencia energética. Estamos hablando de que se ha usado en todos los equipamientos donde había que suministrar equipo de señalización o demás, se ha usado tecnología LED, teniendo consigo, ¿no?, todo el ahorro de energía que ello implica y además se ha suministrado tecnología que permite, entre otras cosas, identificar oportunamente los incidentes en la carretera, la congestión y además en los sistemas de peaje instalados facilitar el cruce rápido de los vehículos. Por ejemplo, en sistema se instalaron 4 carriles exclusivos de telepeaje con canal de rechazo, que evidentemente si el vehículo es aceptado con su tag no necesita pararse, pasa de una vez.
Y en los carriles multimodales se instaló una tecnología que usamos nosotros, que es con un sistema de preclasificación. Detectamos oportunamente cuál es la categoría del vehículo, se le cobra el tag si tiene tag y se le abre la barrera. Es decir, usando tecnología de telepeaje, el vehículo no necesita detenerse en un carril multimodal, que es lo que se viene haciendo hasta el momento en las otras carreteras en México, ¿no? Sí, pasamos Entonces, el suministro completo de todos los sistemas ITS está compuesto por todos estos elementos. Hablamos de sistemas STV, hablamos de estaciones de toma de datos, postes de SOS, estaciones Meteor, hablamos de paneles de mensaje variable y sistemas de peaje y telepeaje, con un centro de control y una infraestructura centralizada, que era lo que hablaba mi compañero, que al final todos estos sistemas, para que funcionen de manera coordinada y sacar la máxima eficiencia, evidentemente tienen que estar centralizados. Sí. Entonces, en resumen, en paneles de mensajes variables se suministraron 38 paneles de mensajes variables, y aquí voy a hacer una pausa. Uno de los cometidos que teníamos en el proyecto era el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución era 4 meses para el sistema de ITS, 4 meses para el primer peaje y 2 meses para el segundo peaje. Los tiempos de ejecución eran muy cortos, con lo cual teníamos que buscar y suministrar tecnología que permitiera ejecutarse en el proyecto en los tiempos que tenía, por lo cual nosotros no podíamos depender de suministro de energía de la red de Capufe. Entonces, una de las cosas y una de las decisiones que se tomaron oportunamente en la ejecución del proyecto fue que toda la tecnología que se instalara tenía que ir con suministro de sistemas aislados de energía. En este caso, todo el equipamiento instalado en carretera está siendo alimentado, estamos hablando casi del 90% del equipamiento que se instaló se alimenta de energía fotovoltaica. De energías fotovoltaicas y con 3 días de resguardo, es decir, que eso nunca va a pasar. Tendríamos que tener 3 días sin energía solar para que dejar de funcionar los sistemas, con lo cual es un sistema que está bastante protegido en ese sentido. Bueno, en el tema del sistema SSTV se instalaron 31 cámaras de control a lo largo de toda la traza de la carretera. Está prácticamente cubierta la traza de la carretera. 6 cámaras de verificación de TD que se usan también como cámaras de control. 32 cámaras de auditoría para el sistema de peaje y 32 cámaras de reconocimiento de matrícula. 4 cámaras de detección de cola. Las cámaras de detección de cola en el sistema de peaje juega un papel importante, porque como hablaba el licenciado Carlos, este nuevo modelo de negocio se mide por indicadores de desempeño del operador. Uno de los indicadores de desempeño es el tiempo de cruce de los vehículos por las plazas de cobro y además la gestión en la operación de estas plazas de cobro ante un exceso de aforo o ante la situación de colas en las plazas de cobro. Con el sistema de detección de cola se disparan las alarmas y el operador reacciona en función de eso. Es si tiene que abrir más carriles, cerrar carriles del sentido contrario, abrirlos en el sentido que corresponde y demás. 6 estaciones de toma de datos, que en este caso permiten identificar la congestión vehicular, permiten identificar el tipo de vehículos que están pasando por la carretera, su categoría y demás. Se instalaron 67 postes SOS, 2 cabeceras de gestión de postes SOS y 42 perforaciones transversales para hacer las canalizaciones al otro cuerpo de la carretera. La fibra óptica se tendió por un cuerpo de la carretera y para dar cobertura a los postes SOS que están en el otro cuerpo, pues se hicieron estas canalizaciones. 5 estaciones meteorológicas. La ubicación de estas estaciones meteorológicas se distribuyó en función. Este tramo carretero tiene una orografía muy diferenciada a lo largo de ella, con lo cual incluso tenemos zona de formación de hielo, con lo cual la ubicación de estas estaciones meteorológicas permitía identificar en cada una de estas zonas cómo se estaba comportando la climatología, ¿no? Y se instaló un centro de control, un centro de procesamiento de datos, un software de explotación Sidera, que el Sidera es el sistema nuestro, que es modular además y permite añadir todos los sistemas que están distribuidos en la carretera y gestionarlo de manera centralizada.
y un sistema antiincendio de altas prestaciones no invasivo. Este permitía que si en el centro de procesamiento de datos se detectaba un incendio o se estropeaba algún equipo, el sistema antiincendio actúa de manera inmediata, pero no estropea la totalidad de los equipos. Solo bloquea el incendio y se puede arreglar el que se ha roto, pero el resto de equipamientos podía seguir funcionando. Y un sistema de control de acceso para todas las áreas, incluidos los carriles de servicio, los carriles de exceso de dimensiones. Sí. En las plazas de cobro se equiparon con 4 carriles exclusivos, lo que ya le mencionaba, 28 sistemas de carriles multimodales que están provistos de sistemas de preclasificación y postclasificación, sistemas de auditoría STV, sistema de reconocimiento de placas, sistema de telepeaje y back office, preparado para la interoperabilidad, señales de marquesina, que en este caso son sistemas LED. En otros proyectos se han instalado rotapanel o sistemas con otro tipo de iluminación. En este caso van con LED, semáforos de pasos y alarmas también con sistema LED, display de usuario con sistema LED, soporte para pago de medios electrónicos. Estamos hablando de sistema de telepeaje y además el sistema está preparado para pago con tarjeta, sistema de megafonía centralizada, sistema de telefonía IP, sistema de detección de cola, sistema de preliquidación y liquidación y sistema de gestión remota de carriles. Era muy importante la red de comunicaciones para poder unirlo todo, y para ello se tendió una fibra óptica a lo largo de todo el tramo carretero, que fueron 64,5 de canalización para la fibra y para instalación del tritubo de la fibra. Se instalaron 146 kilómetros de fibra óptica. La cantidad de kilómetros es porque es doble la fibra, se está usando una está iluminada, la otra está ahora mismo oscura y está prevista que sea para renta en el futuro. De esta manera, bueno, cuando pase a la fase de renta, ayudaría en cierto sentido a la amortización de la inversión de la canalización y de la fibra que se ha atendido. Los 96 registros troncales con 47 arquetas para derivaciones, empalme de fibra, 184 lanzamientos de la canalización, 2 firewall, 6 switches de nivel 3, 32 switches de nivel 2 en las plazas de peaje, 5 switches de nivel 2 en todo el ITS. Se montó una topología de red basada en anillos redundantes que es capaz de recuperar las comunicaciones en caso de pérdida de un equipo intermedio. Y se montó un sistema de telefonía compuesto por 3 gateways de telefonía, redundantes además, y un servidor de gestión de telefonía, con 56 terminales de telefonía. Aquí les presentamos un poco la red de ITS, la arquitectura de la red, cómo se montó, lo que les comentaba, que está en anillo, si pasamos al otro, y las redes de los sistemas de peaje. Todos al final van centralizados al centro de control. El Sidera, que es nuestro sistema y que además le decía que es modular, que nos va a permitir pues predecir de manera oportuna incidentes que puedan afectar la operación y evidentemente ayudar en la toma de decisiones, conocer el flujo vehicular, así como identificar congestiones vehiculares y su causa, y evidentemente una mayor eficiencia en la operación. ¿En qué redunda esto? Pues en mejor servicio y atención al cliente, que es el que está pagando por el uso de la autopista finalmente. ¿Qué resultado tenemos de la modernización? Pues mira, se brinda un mejor servicio al cliente, hay una certeza en los ingresos del fideicomiso derivado de la seguridad de los equipos de peaje y de telepeaje que se han instalado, se dispone de toda la información de la operación de la autopista en tiempo real, lo que permite evidentemente una acción más precisa y efectiva por parte del operador, y a partir de las estaciones de toma de datos es posible conocer los aforos, intensidad del tráfico, detectar incidentes, que ayudan sin duda a las decisiones operativas. Permite optimizar los recursos para la operación en función de la información que se tiene, y dadas las condiciones climatológicas de la autopista se cuenta con un sistema de predicción de formación de hielo en la calzada que permite informar, en este caso, informar a los usuarios y activar los protocolos. En este caso, ¿no? En este caso el MR, que es el otro contrato de la autopista, si hay formación de hielo, pues él avisa y activa el protocolo para regar la sal en la zona. A partir de la información que se tiene del ITS se puede activar los protocolos para mantener la disponibilidad del servicio antiincidentes. Es decir, se detecta un incidente, pues canalizar el tráfico, puede ser un ejemplo, canalizar el tráfico por el otro cuerpo de la autopista en un momento determinado en el otro sentido.
y el cliente se siente mejor informado y mejor asistido y permite una gestión efectiva de los recursos del fideicomiso para ejecutar trabajos de mantenimiento en la carpeta asfáltica, por ejemplo. Vale. En cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo, evidentemente permite identificar de manera oportuna los trabajos de mantenimiento que hay que realizar, pues se pueden conocer a partir de los elementos ITS cómo está siendo usado la autopista, qué canales son los más usados, qué canales menos, y entonces en función de eso activar los procedimientos de mantenimiento correctivo y preventivo además, con lo cual permite una mejor planificación. En este caso, bueno, aquí tenemos la pantalla del sistema nuestro, de las estaciones de toma de datos. Se identifica claramente de manera gráfica cuando tenemos congestión en alguna zona, cuando el flujo vehicular es continuo, la intensidad del tráfico y demás. Y de esa manera el operador que está en el centro de control puede tomar las decisiones en función de la información que está teniendo del sistema. Sí. En eficiencia energética, pues mira, logramos reducción en los consumos de combustible al brindar información para la toma de decisiones de los conductores, una reducción en la contaminación por la reducción en los tiempos de espera en los incidentes. Sí, ya este es mi último, me queda un minuto, ¿vale? Sí. Reducción en el consumo, en la emisión de gases contaminantes de los vehículos al disponer de sistemas de peaje que garantizan un tiempo de cruce de los vehículos en menos de 27 segundos, haciendo pago manual y de manera instantánea haciendo uso del telepeaje. Los proyectos de iluminación de la plaza de cobro, que garantizan una correcta iluminación de las plazas, han permitido un ahorro considerable teniendo en cuenta que es sistema de iluminación LED lo que se ha hecho, logrando los niveles de iluminación que exige, bueno, estamos hablando de 20 lúmenes por metro cuadrado, que al final nos hemos apoyado en la normativa europea, y la iluminación LED en todos los sistemas de señalización, los que lo comentaba anteriormente. En resumen, es un proyecto que no solo permite ayudar a la gestión de la carretera y la operación de manera más eficiente, sino que con esta eficiencia se garantiza evidentemente un uso más eficiente de la energía, ¿no? y del uso del medio. ¿Vale? Okay. Bueno, muchas gracias. Las preguntas nos las contestarán ambos al final de la sesión. Ahora invitamos a Alberto Wong Flores, quien nos va a presentar la tercera ponencia. Alberto Wong Flores tiene más de 20 años de experiencia en tecnología, se recibió en la especialidad de electrónica, instaló la primera red de ruteadores en Vancomer, incursionó en los primeros equipos de Internet, participó en la primera llamada de larga distancia con un carrier diferente a Telmex, fue director en Mascom, Usacell, Huawei y ahora es director general de Gemta. Por favor, bienvenido. Muchas gracias a todos. Traigo una presentación de 90 slides, la vamos a hacer en 10 minutos. No, no es cierto. Vamos a hacer un resumen muy breve del proyecto en el que estamos trabajando, con la idea de dejarles inquietudes, de dejar preguntas y me pongo a sus órdenes para aclararlas. Entonces, vamos a hacer un resumen realmente muy completo de lo que estamos haciendo. Parte interesante del foro que hoy día tengo la oportunidad de participar y les agradezco su presencia, es que hemos visto que hay muchísimos esfuerzos hacia las carreteras, hacia los semáforos, hacia las vialidades. La parte que realmente me atrae de este foro y de la oportunidad que tengo de platicar con ustedes es el poder compartirles qué estamos haciendo nosotros ahora hacia el transportista, realmente hacia el que tiene el autobús de pasajeros, correctísimo, hacia lo que estamos haciendo hacia los que tienen los autobuses de pasajeros, qué tipo de infraestructura estamos montando, qué tipos de esfuerzos están montando. Entonces, como les digo, les voy a platicar por qué es importante tener tecnología en el autotransporte. Y yo me preguntaría y les preguntaría, ¿en realidad es importante tener tecnología en el autotransporte?
es un medio muy complejo. Cuando hablamos de autotransporte de pasajeros, nos enfrentamos desde con el pecero hasta con el autobús que hoy día nos transporta a diferentes ciudades. Entonces, la diversidad que nos encontramos en este mercado es muy amplia, por lo cual creo que es una cuestionante que les voy a tratar de responder en estos 10 minutos. Déjenme platicarles desde la tecnología en nuestras vidas y quiero incitarlos a que aprovechen, tomen una foto y con mucho gusto les extiendo la información. Quiero platicarles desde una simple tarjeta de presentación todo lo que hay detrás de ella. Hoy día pensar en que no tengamos un conmutador, que no tengamos una extensión, que no tengamos un correo electrónico en donde el correo electrónico tenga nuestro dominio, el que no estemos en redes sociales, eso ya lo vemos natural. El transportista no lo tiene. Hoy día pensar en un transportista, el cual pueda tener acceso a un correo electrónico, pueda tener acceso a una llamada telefónica, incluso estando en la carretera, se complica. Entonces, desde ahí quiero partir y en este muy breve resumen decirles, ¿realmente es importante la tecnología en el autotransporte? Entonces, por favor, empecemos. Es bien difícil determinar desde cuándo hay tecnología en el autotransporte. Es un hecho, sí existe la tecnología en el autotransporte y podemos referirnos desde al burro con la zanahoria, ya es tecnología, ya a alguien se le ocurrió poner una zanahoria para que el burro camine más rápido y pueda llegar mejor a su destino. Entonces, siempre ha existido tecnología en el autotransporte. ¿Sí me ayudas? Sí, pero sin embargo la tecnología siempre depende del entorno en donde se aplique. Les voy a platicar muy rápido un gran esfuerzo que hizo una empresa para desarrollar un autobús eléctrico, el cual no genera ruido, 99% silencioso, para circular en zonas urbanas. Este esfuerzo es un autobús 100% eléctrico, cero contaminaciones, no produce ruidos, pero ¿qué creen? Cuando lance el autobús al mercado, el número de incidentes de atropellamientos crece. ¿Por qué? Porque ahora el autobús no hace ruido. Entonces ya me cruzo y no estoy viendo qué está pasando en mi entorno. Entonces hay que ser muy cautelosos cuando hablamos de tecnología en el autotransporte, que realmente cubramos todas las aristas que se tiene. No por querer hacer algo en pro del autotransporte, olvidemos todos los diferentes aristas que este transporte nos da. Entonces, lo que estamos proponiendo prácticamente, y aunque suene paradójico, es redescubrir el hilo negro, ¿sí? Hoy día tratamos de traernos tecnologías del extranjero cuando el autotransporte es muy complejo. Nos encontramos en el autotransporte desde empresas que ya tienen, son empresas realmente, tienen muchos autobuses, pero también nos encontramos con el hombre camión, que es una persona que es dueño de 3, 4 autobuses. Y entonces cuando él trata de ver una tecnología, cuando él trata de ver una visión de negocios, de repente es muy difícil, porque para el hombre camión el corazón realmente lo mueve. La idea de decir, ¿saben qué? Este primer autobús de 1800, con él empecé y sigue circulando. Y no lo va a cambiar por nada en el mundo. ¿Por qué? Porque no es un tema de negocios, realmente hay un tema de orgullo muy involucrado en este tipo de personas. Entonces, llevarlos a un entorno de tecnología es un gran reto y realmente es lo que me apasiona y por eso estoy en la industria. Nos podemos encontrar, y en México lo vemos, transportes que ya están preparados para discapacitados, transportes que ya son pues de cama baja para que pueda subir una persona en silla de ruedas. Entonces ya estamos preparados, sin embargo, tenemos que adaptar esa tecnología a nuestro presente. ¿Por qué utilizar la tecnología en el autotransporte? No nos podemos hacer a un lado, y lo han platicado ya en varios foros, el tema del caos vial. El tema vial es un gran problema, y si no, los invito a que vayan al paradero que está en Indios Verdes a cualquier hora y van a ver lo que es tráfico. Y realmente son los mismos transportistas. ¿Qué es lo que estamos buscando al dar tecnología? Estamos buscando plantearles una solución en donde, utilizando información, vamos a hacer a un lado el tema de tecnología. La tecnología es un objeto con el cual vamos a obtener información. Con esta información poder eficientizar
todos los recursos que hoy día tenemos. Entonces, hoy día ya se empieza a hacer, sobre todo en los autobuses foráneos. Están tratando de disminuir el número de coches que circulan por las carreteras. ¿Y cómo lo hacen? Ofreciéndole al usuario un asiento cómodo, inclusive mucho más cómodo que muchos aviones. Ya podemos tener películas para ver y seleccionar qué es lo que hacemos. Llegamos al autobús, nos ofrecen nuestra botella de agua y nuestras papas. Entonces, sí están haciendo un esfuerzo, obviamente pensando en negocio, desde luego pensando en negocio, pero al final están buscando formas de atraer a la gente que deje sus autos en casa y que realmente use un autobús para trasladarse. En lo mismo estamos tratando de hacer ahora en el transporte urbano, buscar que hoy día el pecero pueda tener un incentivo para eficientizar su operación. No me voy a detener en detalles, con mucho gusto los podemos platicar. Lo que se está haciendo, que empieza desde un cambio en la ideología, es el esquema de prepago. Ya tenemos un gran caso de éxito, no participamos, quiero hacer la aclaración, no es un caso de nosotros ni mucho menos, pero existe el Metrobús. Ya es un esquema 100% en prepago. Ya la gente que llegaba con sus monedas, que se sube al microbús, tiene una alcancía y si cuesta 8 pesos y trae una moneda de 10, ya perdió sus 2 pesos. Eso ya no está pasando con el esquema de prepago. Hoy día estamos trabajando en un proyecto en conjunto con el estado de Toluca, sí, con el municipio de Toluca, en un proyecto muy importante para el autotransporte urbano de pasajeros, en donde estamos tratando de cambiar la cultura y realmente llevarlos a un modelo de prepago en donde el usuario pueda prever, inclusive haciendo alianzas con sus empresas, les puedan dar como prestación el poder subirse al transporte con una credencial personalizada. Esta credencial les va a dar la oportunidad de tener beneficios. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de 2 temas. Primero, el beneficio hacia el usuario. Voy a poder tener descuentos. ¿Por qué? Porque soy un usuario regular. Y para el autotransporte se convierte en información estadística para que puedan tomar mejores decisiones. Algo bien importante, y ya lo mencionaron, GPS, temas de seguridad. Hoy día el autotransporte está siendo muy golpeado por temas de inseguridad. Lo que vamos a hacer con el esquema de GPS, de localizaciones vehiculares, es saber en tiempo real en dónde se encuentra cada una de las unidades. ¿Qué es lo que vamos a evitar con este tipo de acciones? El típico pleito entre los choferes que se van persiguiendo para ganarse el pasaje. Lo que estamos buscando es realmente tener un sistema de primer mundo en donde si yo tengo que entrar a mi oficina a las 8 de la mañana y mi oficina está en Toluca, yo vivo en la Ciudad de México, me pueda trasladar utilizando un pecero a la central de camiones, saber que mi pecero pasa a las 7:25 va a pasar, y con apoyo de los esfuerzos que se están haciendo con las vialidades, garantizar que a las 8 de la mañana yo voy a estar 5 a las 8 voy a estar en la terminal de autobuses, para las 8 subirme a mi autobús y llegar a las 9 a trabajar a mi oficina. Si pudiésemos tener esa certeza en cuanto a tiempos, sería el transporte público una gran opción. Hoy día volteen y vean cuando salen en sus automóviles, el 90% de la gente vamos solos en los coches. Si realmente tuviésemos un transporte el cual nos invitara a subirnos sin aglomeramientos, con tratos decentes de los operadores, que manejen prudentemente, yo creo que muchos de nosotros utilizaremos el transporte, por lo menos yo sí lo buscaría, porque al final yo llego a la oficina y mi automóvil prácticamente queda estacionado todo el día, hasta que es la hora de regreso. Entonces con eso podríamos descongestionar las calles. Al tener un botón de pánico, hoy día ya tenemos un convenio con el C4 del Estado de México, en donde cualquier operador oprime este botón y a través de las cámaras de videovigilancia nosotros sabemos qué está sucediendo dentro del autobús. Entonces podemos ver si se le ponchó una llanta, podemos saber si tuvo un incidente, tuvo un choque, inclusive tenemos comunicación bidireccional con el operador para saber qué está pasando. Pero si hay un robo, entonces nos podemos conectar con las autoridades, trabajar en conjunto para que las autoridades tengan mayor información y poder resolver los ilícitos. Entonces, a través de tecnología estamos buscando un medio de transporte muchísimo más seguro para que realmente nos podamos subir con nuestros equipos electrónicos sin miedo que nos los roben.
Y adicional, digo, ya como dulcecito, los autobuses ya cuentan con internet a bordo. Entonces, hoy día es increíble saber la penetración que los teléfonos inteligentes tienen. Y desafortunadamente la gente que utiliza el transporte público tiene sus planes muy limitados. El poder subirte a un autobús y poder recibir tus correos, el poder mantenerte en comunicación a través de tus redes sociales, mientras te trasladas de un sitio a otro, realmente se vuelve atractivo. Y lo que estamos buscando es poder darles todas estas facilidades. Obviamente el esquema de prepago se convierte en todo un reto, porque al final si nosotros logramos que el sistema de recarga de estas tarjetas sea fácil, entonces el usuario las va a adoptar con mucho más gusto, que hoy día no sucede con el Metrobús, ¿no? Llegamos a cualquier estación y siempre hay una máquina para recarga. En el transporte público es mucho más complicado porque realmente no hay paradas muy establecidas. En realidad el operador nos deja donde quiero que nos deje, y si no nos deja enfrente de mi casa, me enojo. Entonces lo que estamos buscando es poner orden a los operadores y que sea muy fácil recargar. Entonces hemos desarrollado toda una estrategia comercial y tecnológica para apoyar estos medios de recarga. La realidad, ¿creen que esto sea todo? Como les dije en un principio, la parte importante es qué se hace con esta información. Con todos los temas tecnológicos, nosotros estamos generando información. Hoy día lo que estamos proponiéndole al transporte público es un sistema en donde nosotros generamos reportes, donde nosotros generamos estadísticas, para que ellos que conocen sus rutas, que conocen las características de sus negocios, tengan la capacidad de tomar decisiones. Y en base a la información, entonces la tecnología haga sentido. Hoy día les puedo decir que en este proyecto que estamos trabajando con el Estado de México, hoy circulan 142 autobuses en una ruta, y a través de análisis de movimientos y de flujos lo redujimos a 72 autobuses. Eso obviamente elimina contaminación, elimina tráfico, estamos modernizando las unidades y estamos logrando que los operadores realmente estén capacitados y puedan llegar en tiempo a cada una de las paradas. Y estamos trabajando en el sistema de notificación al usuario. Obviamente hoy día nos enfrentamos con tráficos que no conocemos, entonces poder notificarle al usuario, ¿sabes qué? Vamos desfasados 4 o 5 minutos para que el usuario pueda tomar sus precauciones. Y de la misma manera, el operador ya no es el dueño del autobús, ya no es el dueño de la ruta, lo estamos cuidando, lo estamos controlando y se les generó un esquema de incentivos para que acate las órdenes y entonces no tenga que estar peleándose por el pasaje, que hoy día se les paga por cuántos usuarios suben. Se está modificando un esquema donde también el operador va a salir beneficiado con todo esto. Básicamente, un muy breve resumen. Si tienen preguntas, ojalá y le hayan tomado foto a mi tarjeta y estoy a sus órdenes. Bueno, muchas gracias. Y bueno, el último ponente es José Azcárate Beltrán. Es ingeniero en computación por el ITAM, director de diversas empresas de desarrollo de tecnologías para transporte. En 2001 fue nombrado vicepresidente de la MIT en la división de tecnologías y lo es hasta la fecha. En 2007 fundó ITS México, que es la asociación que reúne a todos los actores de la comunidad ITS en el país, y actualmente funge como presidente de ITS México. Por favor. Muchas gracias, Angélica. Sí, bueno. Primeramente agradecer profundamente a CONUE, Javier, al doctor, al ingeniero de Buen, a todo su equipo de trabajo por la deferencia que tuvieron para invitarnos. Muchísimas gracias. Perdón que tome el inalámbrico, pero es que a mí los podiums siempre me han dado un poquito de escosor. Además así no nos dormimos todos. Comentarles, es una presentación, la voy a tratar de hacer lo más escueta posible en función del tiempo, pero es un esquema de resumen y sobre todo haciéndonos unas preguntas duras precisamente sobre cómo salvar recursos energéticos a través de las tecnologías inteligentes. Por favor. Vamos a empezar con algunos
datos que nos motivan. 1.9 millones de muertes en carreteras por año en el mundo y para 2020 se estima un costo social global de 100.000 millones por año. Eso lo dice la ONU a través de un documento que generó en 2011. Cerca de 9.000 megatoneladas de emisiones globales de CO2 de los vehículos para 2030, con lo que nos genera de cambio climático, problemas de salud y contaminación de aire, agua, suelos y ruido. Esto lo dice la OCDE en otro documento. Y un 30% de incremento en congestionamientos de tránsito para 2025, 30%, costando miles de millones a la sociedad en combustibles, pérdidas económicas por tiempos muertos. Y esto lo dice un reporte, esto es un dato del Reino Unido, en un reporte que lo hace un estudio que se llama The Eddington Transport, y podemos no hacer nada al respecto, es decir, sabemos que este es nuestro muy posible futuro, podemos no hacer absolutamente nada, quedarnos cruzados de brazos, o podemos actuar ahora. Es decir, ¿y cómo vamos a actuar ahora? Vamos a tratar de encontrar un poquito el quid del asunto. Apostamos a que la movilidad como tal sea la clave de la solución. La movilidad puede ser el determinante para revertir estos conflictos. Vamos a dar algunos conceptos. No hay actividad económica humana sin transporte. No sé si alguien no esté de acuerdo con esta primera premisa. El acceso a un nivel sostenible de la movilidad puede ser considerado como un derecho humano fundamental. Es decir, así al mismo nivel de los derechos humanos que pensamos que tienen que ser cosas inalienables, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a todo esto, el derecho a darle sustento a una familia. Bueno, la movilidad tiene la misma característica, es decir, todos tenemos ese derecho humano inalienable además. La falta de movilidad es uno de los determinantes más relevantes a la perpetuación, si es que existe esta palabra, de la pobreza, esto según la ONU. Es decir, hay un indicador que es íntimamente ligado a qué tanto desarrollo tiene un pueblo y cómo va ligado también a su economía, qué tanto desarrollo en la infraestructura tienen, y eso va ligado a la economía. Ahí hay una pequeña trampa, ¿no? Podría parecer, pues sí, es lógico que un país pobre tenga pocos recursos para meter a infraestructura, pero es un círculo vicioso, es decir, funciona también al revés. Precisamente un país es pobre porque no tiene mucha infraestructura. Ya se ha hablado mucho sobre ITS, pero hay una definición que me gusta mucho, lo hace el Comité de Políticas de International Road Federation, la Federación Internacional de Carreteras, y habla de los sistemas inteligentes como aquellos que aplican las tecnologías de información y comunicación para apoyar y optimizar a todos los modos de transporte mediante la mejora rentable. Fíjense, dice mejora rentable, no está diciendo mientras la mejora humana, está hablando de la mejora rentable de su funcionamiento. ¿Sí? De esta manera, por lo que podemos decir es que los sistemas inteligentes van a apoyar a que todo el transporte sea más rentable. Por favor, vienen uno más, gracias. Entonces, no obstante que los sistemas inteligentes cuentan con una capacidad demostrada mundialmente para llevar a cabo una mejora en la movilidad y la calidad de vida, ¿sí?, y que tienen un alto rendimiento en su relación costo-eficiencia, o sea, son sistemas que resultan altamente rentables. No obstante, bueno, todavía tenemos algunas dudas, ¿sí?, haciendo que el tránsito vehicular fluya mejor y optimizando los tiempos de viaje, haciendo el uso de las redes de transporte un concepto amigable, haciendo estas redes más seguras y al mismo tiempo reduciendo significativamente su impacto ambiental. Estas son las premisas con las cuales los sistemas inteligentes van a apoyar la movilidad. Una más. Como les decía, lo más costoso de los ITS para un país es no implementarlos. Esto no lo dice la ONU, esto lo dice José Azcárate.
vamos a pasar muy brevemente sobre algunas líneas. Básicamente 4 líneas importantes. Casi todo lo que nos lleva siempre a los sistemas inteligentes de transporte nos lleva a estas 4 líneas: seguridad, calidad de servicio, confort, confianza e información. Pero bueno, esto es lo que está un poco por encima. Lo que está debajo de todo esto es precisamente el salvar vidas, salvar bienes, salvar tiempos, certeza en trayectos, eficiencia y control. Con esto nosotros apostamos a que, logrando toda esta serie de elementos, vamos también a salvar recursos energéticos. Esto lo vamos a pasar muy rápidamente, simplemente es notar que los ITS tienen injerencia en la infraestructura, en los vehículos, en los usuarios, en la industria, en los sistemas cooperativos que hoy están muy en boga, prácticamente en todos los foros internacionales de sistemas inteligentes del transporte. Hoy no hay un foro donde no se hable de sistemas cooperativos, los sistemas que finalmente de la infraestructura nos mandan todo a nuestro smartphone. Se habla mucho de Open Data, se habla mucho de todo esto que es generar que la infraestructura conviva con los vehículos y los vehículos convivan entre sí. Bueno, los sistemas back office prácticamente es todo el software que se hace alrededor de esto. Aquí, afortunadamente, ya han hablado mucho sobre los sistemas. Era una idea de si no se tenía mucha idea, concretar perfectamente qué cosas son los sistemas inteligentes. Vamos a pasar muy rápidamente. Centros de control y lugares donde se centraliza toda la información que se obtiene de los equipos instalados en piso. La red crítica de comunicaciones es muy importante para los sistemas inteligentes de transporte y se ven reflejados porque prácticamente todo lo que pasa en los sistemas tiene que comunicarse. La alimentación eléctrica es otro de los elementos infraestructurales de los sistemas inteligentes de transporte. Ya se ha hablado mucho sobre los dispositivos para monitorización de las operaciones, tanto en 2 líneas importantes. En México no lo podemos soslayar. Es verdad que es bueno monitorizar para la cuestión de seguridad vial, pero también para la parte de seguridad pública, eso no lo podemos dejar de lado también. La detección automatizada de incidentes, es decir, todo aquello que podemos poner en la vía, que nos permite de manera automatizada, inclusive hasta sin la participación de un ser humano, poder tener elementos de alarma para poder actuar en consecuencia. Sistemas de seguridad y vigilancia, ya se habló sobre los postes SOS. Se decía en la mañana, el ingeniero Lezama decía los postes SOS como, bueno, pues la gente tiene celular y bueno, los postes SOS hoy casi estarían sobrando. Es verdad, pero hay una situación por la cual hoy existen todavía los postes SOS y es muy clara. Es porque el gobierno federal o el gobierno en cualquiera de sus niveles, a la hora de poner vías de comunicación, tiene la obligación de dar este servicio, independientemente de que sea un servicio concesionado o de que sea un servicio que, aunque el usuario tenga un celular, ¿sí?, independientemente de eso, el gobierno federal o el gobierno en su nivel lo tiene que ofrecer. Los sistemas de control de velocidad parecerían triviales, pero créanme, es un elemento no solamente que salva vidas, también salva tiempos y salva economías, como lo vamos a ver en un momento más. Los sistemas de señalización dinámica, que ya se han hablado ampliamente de ellos. Los sistemas de pesaje dinámico, de los cuales también ya se hizo una puntualización, son sistemas que no invasivos, no hacen que de alguna manera se tenga que incidir en el flujo de los vehículos para saber que se está cumpliendo con una norma y que no está hecha gratuitamente la norma. Estamos tratando de conservar y de preservar las infraestructuras. Los sistemas de identificación vehicular, que hacen que unívocamente encontremos y en el mejor de los casos sepamos quién es el usuario y el responsable de un vehículo. Los sistemas meteorológicos, que también ya se ha abundado mucho sobre ellos. Los sistemas de peaje y telepeaje, también afortunadamente ya las ponencias anteriores han hablado de ellos.
Los sistemas de aplicación específica, como por ejemplo los túneles, esto también, créanmelo, no tenemos mucho tiempo para ahondar, pero salva vidas, salva tiempos, salva bienes y salva economías y energías. Afortunadamente también se habló ya de los subsistemas ITS para la movilidad urbana, es todo aquello que nos permite manejar y controlar los flujos de tal manera, efectivamente, no solamente adaptativamente, sino también de una manera inteligente y mediante algoritmos, saber qué es lo que pasa con los flujos y cómo controlarlo de la mejor manera. No les aburro mucho con la parte de quiénes son los usuarios, simplemente los usuarios de ITS somos todos. Ahí sí quiero tomar un minuto para hablarles del Plan Nacional de Infraestructura, es decir, es un plan en el cual el gobierno federal dice qué se va a hacer a nivel de infraestructura, lo que estima que se va a invertir en infraestructura durante el ejercicio, generalmente son periodos lectivos completos de una administración pública. En este caso estamos hablando de 2014 a 2018. Aquí lo interesante es que por primera vez en la historia de nuestro país, en un documento público del gobierno federal, aparece el término de ITS, así como término acuñado, Sistemas Inteligentes de Transporte, Intelligent Transportation Systems, en el documento, aparece ahí en el Plan Nacional de Infraestructura, cosa que es un orgullo destacarlo porque, bueno, han sido muchos años de lucha para que esto pasara. No los aburro con cifras, son varios miles de millones de dólares que están establecidos para diferentes tipos de infraestructura. Al final, aproximadamente 40,000 millones de dólares van para infraestructura carretera y ferroviaria y asumimos que un 3% de ese monte a infraestructura pueda canalizarse a ITS, es decir, 1.2 mil millones de dólares para ITS en ese periodo que no es nada despreciable. Ojalá logremos esa cifra porque los que van a ganar mucho es el país, es el que más va a ganar en ese sentido. Muy bien, adelante por favor. SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha hecho mucho en la línea. De hecho, no se notaba, pues, o sea, son elementos que no se notan, pero ustedes pueden encontrar herramientas hoy de integración de ITS en México que son muy útiles, lineamientos que se han dedicado las ingenierías, se han dedicado a desarrollar este tipo de elementos, arquitecturas, planes estratégicos, planes de acción, proyectos referenciales, programas piloto, manuales para proyectos de sistemas, lineamientos técnico-operativos, es decir, una gran cantidad de documentación en la cual operadores, integradores, concesionarios pueden echar mano de ellos y pueden darle mucha utilidad. Aquí sí queremos detenernos porque esta es la parte importante de la ponencia y eso es a lo que nos pidieron que hiciéramos. ¿Cómo podemos rescatar elementos energéticos a través de los sistemas ITS? Tenemos ahí un par de casos prácticos, por ejemplo, con simplemente el control de la velocidad media en un tramo carretero. ¿Qué se hizo? Medición de la velocidad media de un vehículo durante una sección de la carretera en un solo punto de verificación. ¿En dónde? Se hizo en el túnel Kaisermühlen en Viena. ¿Quién lo hizo? El Operador Nacional de Carreteras de Viena. Bueno, vamos a ver ahora para qué se hizo. Se montó un equipamiento ITS para reducir los accidentes por exceso de velocidad, para armonizar el flujo de tráfico, para reducir las emisiones causadas por el tráfico de parada-arranque, que son los peores momentos de emisión de contaminantes, para educar a los usuarios en el comportamiento vial, y creo que esto se vuelve muy importante. Los ITS nos ayudan a educar a los usuarios en el comportamiento vial, y la CONUE sabe mucho de esto, de que a través de el uso de la educación vial se puede ahorrar energía de manera interesante. Una más, por favor. Después de un año de operación sobre este equipo en un túnel, se registró una reducción media de la velocidad más o menos en 10%. Eso no nos dice mucho, lo que nos dice es el dato posterior. Después de 2 años de operación, los choques con lesiones se redujeron en 1/3
y las lesiones graves y fatales en casi 50%, es decir, con un simple control en un puente se redujeron 1/3 de la siniestralidad y casi la mitad de la mortalidad. Estos son números muy interesantes. Si eso lo traducimos a qué se ganó, efectos como emisiones de tránsito, sistema de control de velocidad media, muestra una relación costo-beneficio de 1 a 5.3. Eso quiere decir que por mucho que se piense que se pudo haber invertido y gastado en sistemas inteligentes, bueno, esto casi se traduce 6 veces en beneficios contra el costo aportado. Por ejemplo, el impacto en combustibles, creo que es algo que nos viene mucho mejor a nuestro foro. Simplemente optimizando la sincronización de semáforos, vamos a ver qué se logró en este lugar. Un proceso que optimiza la forma coordinada en la que trabajan los cruces semafóricos de una localidad, donde se hizo en muchas localidades de Estados Unidos, Canadá, y algunas más vamos a ver. ¿Quién lo hizo? Generalmente las agencias y los encargados locales de cada lugar para el establecimiento y el control del tránsito. ¿Para qué? Para minimizar precisamente los tránsitos para dar arranque, reducir el consumo de combustible, aquí sí expresamente estamos reduciendo el consumo de combustible y los retrasos a los usuarios de las vías mixtas. Por favor, ¿qué se logró? Aquí son cosas mucho más impactantes. El programa de sincronización semafórica en Texas se redujo el consumo de combustible 9.1%, es decir, 9.1% del consumo de combustible en un estado, no sé cuántos galones de combustible sean, pero deben ser muchos galones. Entonces, el condado de Montgomery, por ejemplo, hizo su reajuste semafórico, redujo el combustible en 2%. Luego algunos casos puntuales, ¿no? Por ejemplo, 11 intersecciones en la ruta tal de Florida arrojan un ahorro anual de 26,000 galones. Simplemente 11 intersecciones que se sincronizaron. Un reajuste semafórico de 8 intersecciones en ruta 26 en Florida, 33,000 galones, es decir, en cada lugar van siendo resultados distintos. Yo creo que lo más impactante es, por ejemplo, el programa semafórico de la Administración Eficiente de Combustibles. Ese sí tiene nombre y apellido, este es en California, y se dedican exclusivamente a ahorrar combustible a través de ITS. Con esto se demostró una reducción en el consumo de combustibles 8.6% en un año de operación de todo el estado de California. Son, como les decía, muchos miles de galones de combustible que se ahorran simplemente por acomodar bien el tránsito y corregir las intersecciones. Claro, es mucho más complicado que lo que les platico, o sea, no se trata de… Perfecto, gracias. Un caso más, aquí vámonos más rápido, es asistencia al conductor en tiempo real, el servicio de asesoría personalizado. Estos son los sistemas como el OnStar y todos los servicios que se dan de manera privada para que los vehículos, o sea, puede parecer como algo muy trivial, ¿no? Que alguien conduce un vehículo y tiene una comunicación que le dice, mejor vete por otro lado, ese tipo de cosas ahorran dan este tipo de resultados. 50 al 70% en costos relacionados, 10% en mantenimiento, 15% de consumo en combustible y del 6 al 15% de ahorro en emisiones nocivas. Estamos por terminar. Yo creo que esto también es importante y esto demuestra, por ejemplo, que sí se puede lograr la interoperabilidad. Es decir, alguien en Noruega, Suecia y Dinamarca dijo, tenemos que ponernos de acuerdo para hacer interoperables nuestros peajes. Se pusieron de acuerdo y lograron reducciones, ahorros de combustibles, ahorros para el usuario, o sea, lograron cosas impresionantes, ¿sí? Un montón de ahorros encadenados y son más o menos unos 50 operadores de la zona y todos trabajan como si fuera uno. Sí se puede hacer. Hoy a veces nos cuesta que 2 operadores trabajen con un mismo medio de pago. Bueno, sí se puede hacer. 50 están trabajando con un solo medio de pago. Finalmente, decirles que el congestionamiento vehicular implica enormes costos. Volvemos a lo mismo, economía, medio ambiente, salud pública y confort.
Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares y de muchos miles de millones de toneladas que se pueden evitar al ambiente. Estamos hablando de 127 mil millones de euros, aquí estamos hablando de 115 mil millones de dólares al año. En el Reino Unido puede ahorrar 35 mil millones de dólares en tiempos perdidos. Y aquí, por ejemplo, un dato que a mí me impactó. Se están quejando de que pierden 34 horas al año una persona en atascos. Nada más haga cuentas cada quien. Ustedes hagan una cuenta así pequeñita y piensen cuánto yo gasto de horas al año en atascos y en estar parado en un embotellamiento. Por favor. Finalmente, creo que estas son las prácticas y políticas recomendables y el resumen de todo esto. Incorporar los ITS en las políticas de transporte existentes, mejorar la colaboración en la comunidad ITS y las instituciones públicas y privadas, que es lo que estamos haciendo, fomentar los hábitos de movilidad sostenible, elaborar planes para la implementación de ITS, fomentar la homologación y estandarización de ITS y estimular la educación. Creo que eso es finalmente lo que tendríamos que hacer. No me queda más que agradecerles, ¿sí?, y quedar a sus órdenes. Bueno, ahora vamos a proceder a la parte de las preguntas. Quien quiera hacer una pregunta, por favor, levante la mano. Ya vimos a alguien. Nos va a decir, por favor, su nombre, de dónde viene y a quién de nuestros ponentes les hace la pregunta. Nicolás Domínguez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y va sobre todo al primer ponente, Francisco Moya, y al último. Mostró usted resultados impresionantes. Me parece que fue 49% reducción de gases de efecto invernadero en una ciudad. Pero yo creo que quizá ese es como un resultado muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me imagino que, y aquí esa es mi pregunta porque no lo sé, quizá cuando la ciudad está más congestionada, el ahorro no es tan bueno. Entonces, ¿cómo va, digamos, el ahorro con el congestionamiento? Por ejemplo, el último ponente dijo que era como un 10% en no sé dónde. Me imagino que ahí quizás es el promedio anual. ¿Cómo van esos? Definitivamente hay que tener los ITS. Eso es clarísimo, hay que tener sistemas inteligentes. De hecho, lo único que les faltó a ustedes quizá hablar en el futuro es de drones, ¿no?, tan inteligentes que vayan y digamos los autobuses ya no se paren, ¿no?, sino que les abastezcan de combustible quizá conforme van moviéndose. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Sí, evidentemente le confirmo que en el caso concreto que expuse yo, que es el tercer caso de éxito, que evidentemente es el más espectacular, más que nada por el tiempo que tenía, las emisiones medias de dióxido de carbono en la que se disminuyeron en un 49%. Se le bajó la batería. ¿Sí? ¿Se oye ahora? Las emisiones medias de CO2 en este caso concreto, que fue la ciudad de Ibarra, de acuerdo, en Ecuador, disminuyeron en un 49%. Esto efectivamente es un resultado espectacular, ¿de acuerdo? Pero bien es verdad que es un caso extremo, también tengo que reconocerlo. Es decir, los mejores resultados se obtienen siempre cuando la ciudad en cuestión o el municipio o la zona en concreta en cuestión no ha aplicado convenientemente durante muchos años las tecnologías inteligentes de tránsito. La ciudad concreta de Ecuador, en la ciudad concreta de Ibarra en Ecuador, cuando nosotros comenzamos el proyecto nos encontramos en el que prácticamente todos los semáforos estaban desincronizados, prácticamente todos. Hablamos de una ciudad pequeña, de unos 200 intersecciones, unos 300.000 habitantes aproximadamente, y ya solamente cuando nosotros empezamos a hacer el estudio de ingeniería de tráfico, nos dimos cuenta que simplemente aplicando pues la mínima tecnología de la que nosotros disponíamos, ya la mejora iba a ser sustancial, ¿de acuerdo? Evidentemente no es lo razonable tener los tiempos de viaje disminuyen un 41%, la velocidad media en un 69%, etcétera, etcétera. Le puedo indicar, por ejemplo, que otro caso de éxito, en el caso de Lima, Lima en Perú, nosotros realizamos
bueno, pues diferentes proyectos para la centralización y modernización semafórica, quizás un extremo que está más cerca. Los resultados no son tan espectaculares, evidentemente, porque Lima ya llevaba un largo recorrido en la aplicación de ITS, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el número de emisiones medias de CO2 se disminuyó en un 31%, es algo bastante más razonable, y el tiempo de viaje medio en un 19%. ¿De acuerdo? Depende mucho de la ciudad, del nivel de congestionamiento no lo tengo tan claro, esa afirmación, depende mucho del grado de aplicabilidad de las tecnologías de transporte que se hayan aplicado anteriormente y bueno, pues evidentemente un poco del modo de funcionamiento o del grado de, no sé si es políticamente correcto, de madurez de los conductores. No sé si... Gracias, Nicolás, por la pregunta. Efectivamente, coincido plenamente con Francisco. Esto va muy en la medida, hablábamos al principio de la charla, en que la clave es la movilidad, precisamente lo que estamos atacando muy formalmente. Nosotros no somos una sociedad, nuestra sociedad mexicana, y tenemos que aceptarlo, no somos una sociedad que le guste hacer números. No nos gusta hacer estadística, como en otros países es prácticamente común. Por eso es que igual me encantaría poder tener unas cifras estadísticas de lo que estamos haciendo, por ejemplo, lo que se está haciendo en Lima, pero en Latinoamérica somos más reacios a generar este tipo de números. Hoy ya no tenemos alternativa, hoy tenemos que hacerlo permanentemente. Ojalá pudiésemos llegar a un número mucho más claro, decir cuántos galones exactamente estamos ahorrando, cuántas toneladas de CO2 no estamos emitiendo. O sea, ese sería a donde llegaríamos. Pero yo creo que la parte medular, y como ya lo indicabas, es vamos a hacer algo, vamos a implementar, porque en ese momento vamos a poder medir. Si no hacemos nada, pues lo único que nos vamos a medir es que nos está cargando el payaso, pero bueno. Bueno, dado el tiempo, nada más podemos hacer una pregunta más por allá, por favor. Muy breve, en relación al caso de éxito, Alfonso López Pineda del Ayuntamiento de Jalapa, Veracruz. Del caso de éxito que se mencionó de la carretera Marabatío, no vi una tabla de un antes y un después de haber puesto todos estos ITS. Bueno, por el tiempo, efectivamente existe un antes y un después. Básicamente son que ahora el servicio se da a través de indicadores. En la segunda lámina se presentaba cómo se trabajaba con el modelo tradicional. Les puedo comentar de manera muy general que con los elementos ITS, lo comentó Rafael, existió un incremento en la recaudación de los ingresos para el derecho de vía, para hacer más efectivo la recaudación, el encolamiento. Ustedes están en Jalapa, tenemos la plaza de cobro de Fortín cerca. Sabemos que en las carreteras una de las principales problemáticas que tenemos es el encolamiento. En Atlacomulco, Marabatío tenemos 2 plazas de cobro con 10 carriles, ya no tenemos problemas de encolamiento. Tenemos diversas estadísticas en donde hemos visto una mejoría a corto plazo, básicamente en lo que es en la atención de los servicios, llegan mucho más rápido los servicios, el seguimiento de los servicios, la trazabilidad de todos los productos que pueden generar un ingreso, como decía Rafael hace un momento. Tenemos un producto a desarrollar que es la fibra óptica, que antes no se tenía. Tenemos la capacidad de atención de los servicios médicos, tenemos la capacidad de, un ejemplo clarísimo son las quejas de los usuarios. Antes, para que se pudiera atender una queja del usuario teníamos un proceso muy largo. Actualmente ya hay un seguimiento, ya hay un indicador para que el operador esté atendiendo las quejas de los usuarios de manera inmediata. Existe una comparativa y una serie de elementos que nos han mostrado que el modelo de éxito pues nos ha traído y se ha traducido en un beneficio al usuario. Estadísticamente, pudiéramos presentar en alguna otra ocasión, pues en números, todos los beneficios que se han tenido en cada uno de los servicios, no nada más en la parte de ingresos, sino básicamente en la prestación del servicio. Bueno, damos cierre a esta sesión. Les agradecemos mucho a todos los ponentes por su participación.
Y también a todos ustedes, pues muchas gracias. Que llevamos 50 minutos acumulados de retraso. Bueno. Sí, nuevamente tenemos entonces 5 minutos de receso. Antes yo quisiera despedirme también de la doctora Angélica, que nos hizo una gran moderación. Muchas gracias.